$35,000 millones. Este país tuviera 4 viaductos en Los Chorros, tuviera unos 4 aeropuertos. Fuera Dubái aquí, hombre. Todo el sistema de hospitalización estaría nuevo. Un hospital Rosales en todo todos los departamentos. Claro. Un hospital de especialidades del seguro en todos los departamentos. 35,000. No tuviéramos deuda externa, quizás, ¿verdad? Y No, 35,000 está bien tímida, ¿no? Todavía No, tímida. Y me contó Salvador Arias, que escribió un libro, que eran 40,000 millones, y me quedé corto, Remberto. Me decía, allí, mírame, porque los del frente, mis compañeros me querían fusilar por eso. No porque es más de 50 Bueno, por ahí va a girar la discusión de este día sábado, ¿verdad? Sábado nubladito, va a estar un poco lluvioso, 27 de agosto, ya despidiendo agosto, ¿verdad? Agosto. Y viene septiembre. A mí me gusta cuando llega septiembre porque octubre y noviembre ya es diciembre. Diciembre, ¿verdad? Entonces Diciembre chiquito. ya estamos precisamente con los olores a chumpe, a salsita de la navideña, ¿verdad? A whisky. Bueno, whisky. Sí, Vos querés echarte tan temprano, andás con ganas de echarte tu highball. No, yo no me tomo 2 whisky a la semana. Vaya, saludable, ¿verdad? Saludable, perfecto. Es para la Bueno, siempre me da gusto saludar al doctor Carlos Acevedo. Ustedes lo conocen a él, por supuesto, un economista, ¿verdad? Y ahora, pues, por supuesto, gracias, doctor, por estar con nosotros aquí. Pues muchas gracias, Natán. Es un gusto estar de nuevo aquí con los colegas en este último sábado de agosto. Ahora ya está terminando el año rápidamente y disfrutando, como siempre, de los enjundiosos desayunos de Don Tin. Sí, definitivamente. Ya comieron, ¿verdad? Sí. Ya desayunaron. Riquísimo. Bueno, está con nosotros también, teníamos días de no verlo, lo extrañábamos porque estaba enfermito, el licenciado Misael Rivas, aquí de nuevo, ya con las pilas recargadas. Bienvenido, Misa. Muchas gracias, Natán, doctor Carlos, don Carlos Remberto. Y gracias. Qué placer estar ahora con doña Mélida, que es siempre una voz femenina fuerte dentro de lo que es la palestra. Y a todos los hermanos salvadoreños dentro y fuera del país les digo que muchísimas gracias por estar apoyando las cosas como son en La Poderosa. Muchas gracias a la doctora de la vida, Mélida Viator. No, muchísimas gracias, Nathan. Mira qué gusto estar con un grupo de hombres que yo admiro mucho y de los cuales he aprendido en la vida. En cada momento de mi vida he ido aprendiendo, el licenciado Misael. Muy bien. Sí. Y al doctor Acevedo, que cuánto lo admiro porque es siempre tan ecuánime y tan correcto en sus planteamientos. Tengo años de ser su seguidora. Y con Remberto Urge, que es mi amigo de siempre, ¿verdad? A veces hemos estado completamente opuestos, pero no importa, somos amigos. Así es, correcto. Bueno, lo primero, ¿verdad? Que es el respeto. Sí. Sobre todo también, no por pensar diferentes tenemos que descalificarnos. Yo creo que el país tiene que avanzar hacia la discusión de los temas, pero de manera madura y de una manera también de altura, ¿verdad? Eso es lo que se debe de aspirar. Pueden haber diferencias, pero esas diferencias tienen que ser discutidas con el mayor respeto y, por supuesto, con la mayor madurez. Gracias, aquí está con nosotros don Carlos Remberto González, Urge Remberto. Gracias, Natán, gracias a la KL por esta oportunidad y gracias también a los compañeros aquí que realmente, como dije Mérida, cada vez que yo vengo a un programa siempre se aprende y hay que ser humilde, porque la clave de la sabiduría es ser humilde. Aquí estamos listos pues para intercambiar criterios. Muy bien. Bueno, miren, vamos a tratar de que se estabilice la transmisión. Creo que está un poquito lenta. Vamos a ver si es posible que la estabilicemos, ¿verdad? Aparentemente pues está un poquito... Pero vamos a ver, primero Dios, que en el camino se vaya estabilizando, ¿verdad? Ya creo que va un poquito más... Que agarre impulso. Sí, que agarre impulso. Cuesta un poco a veces porque aquí la señal es un poco corta, ¿verdad? Cuesta y estamos solamente ahorita transmitiendo con datos. Pero bueno, a ver, quizás si quieren agotamos primeramente el tema de lo que pasó el día de ayer allá en el Puerto de la Libertad. Decía el presidente Carlos, unos $400 millones, una cifra histórica de inversión para el turismo nunca antes visto. Sí, bueno, yo creo que una de las apuestas
más viables que tiene El Salvador para desarrollarse económicamente es justamente el turismo, y particularmente el turismo de playa, ¿verdad? Porque somos un país chiquito, pero con playas muy, muy propicias para el surfing, ¿verdad? Los surfistas los que les gusta el surfing han dicho que El Salvador tiene una de las mejores playas para eso. Pero además, aunque no le guste a uno el surfing, igual hay playas muy bonitas. Entonces, creo que eso es algo que hay que potenciarlo, y sobre todo ahora que se está generando un clima de seguridad que no había antes, con mayor razón se pueden aprovechar esas potencialidades. Ciertamente no había tanta inversión en turismo, ¿verdad? Desde hace ratos. ¿Qué recuerdas tú? Yo creo que la última así fuerte fue el de Cameron. Y de ahí ya no habíamos visto. Bueno, la embajadora Milena Mayorga, en uno de estos viajes que ha hecho, trajo unos inversionistas que hablaban hace unos meses de hacer una inversión de 1,200, pero todas esas inversiones no se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿verdad? Toman su tiempo. Entonces, mientras no se materialice esa inversión, yo creo que esta sería la mayor, como tú dices, desde hace ya bastante tiempo. Bueno, y en una primera etapa, porque la segunda etapa es Subcity 2, Jucuarán, Punta Mango, se pretende Chirilagua, es decir, es una inversión inicial. A ver, Carlos, desde el punto de vista del impacto económico, la apuesta para países como El Salvador, en los que no cuentan con riqueza natural para poder explotar, creería yo, y en el caso de El Salvador, con esa gran cantidad de kilómetros de costa pacífica, donde llegar a la playa es cuestión de 15, 20 minutos, la montaña, o sea, tenemos una gran riqueza que no ha sido explotada. ¿Tú qué piensas? Sí, esa es una gran ventaja, ¿verdad? La cercanía de las playas. En otros países, digamos en el centro de Estados Unidos, hay gente que nunca ha visto el mar, así directamente. Así es. Nosotros en media hora ya estamos ahí en la libertad, y si alguien corre más, bueno, en menos tiempo. Ahora, sí hay que hacer la inversión, ¿verdad? Porque no se trata solo de la conectividad vial, sino también de los sistemas de aguas negras, ¿verdad? En el país tenemos el problema de que casi todas las ciudades costeras o pueblos costeros tiran sus desechos al mar sin ningún proceso de tratamiento. Mira lo que está pasando en el lago de Coatepeque. Vaya, es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces hay que hacer una inversión fuerte en sistemas de aguas negras y de procesamiento de las aguas negras antes de tirarlo a la playa, y también en provisión de agua potable. Entonces un turismo de alto nivel no puede llegar a un hotel que no tiene un buen servicio de agua o un buen servicio de alcantarillado, de agua negra, ¿verdad? Bueno, definitivamente. Carlos. Sí, bueno, precisamente, mire, lo mejor que veo yo de esto, de que el país está descubriendo, la gente está descubriendo de que somos muy ricos en las playas, en las montañas, que aquí tenemos todo, en 20,000 kilómetros cuadrados tenemos todo lo que cualquier país grande del primer mundo pueda desear. Si tenemos la montaña, aquí puede darse el lujo uno de ir a desayunar a la montaña, a almorzar en San Salvador, ir a cenar a la playa, pues, ¿verdad? Yo me doy esos lujos porque vivo 15 minutos de la playa, entonces voy como, ya casi estoy jubilado, no del todo, pero entonces creo yo de que es una de las grandes riquezas que tenemos. Entonces, este gobierno ha visionado eso. Tenemos un presidente visionario que está invirtiendo precisamente en lo que hay que invertir. Y ahí vemos la afluencia de la gente, ¿verdad? Increíble. Desde el viernes, miles y miles y miles de carros que van para allá. Increíble. Y otra cosa, antes cuando yo me pasé a vivir por ahí, allá uno que otro carrito, ahí yo pensando por mis hijos, decía, bueno, y en esta oscuridad, hoy no, sí, eso es como cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, creo yo de que el descubrir eso, y el descubrir también que los salvadoreños casi todos queremos ser empresarios, tenemos una sangre de empresarios, aquí nadie anda pensando en andar pagando, o sea, pues la gente activa, pues la gente honrada, la gente decente, me refiero. Entonces, esa cosa nadie la había explotado, y eso se llama el emprendedurismo, que claro, es tan famoso. Entonces, gracias a Dios también la visión crediticia se está dando en ese aspecto, al saber de que invertir en el emprendedurismo, en la pequeña y mediana empresa, es parte del desarrollo económico de este país. Ay, que estamos muy bien. Yo felicito al gobierno, de verdad, y felicito también al Ministerio de Seguridad, porque la seguridad es importante. La seguridad, sin seguridad no hay Estado de Derecho, es mentira. ¿Cómo va a haber un Estado de Derecho si no hay seguridad? Así es que ahí me quedaría. Bueno, miren,
realmente quizás pensar en que solventar todos los problemas del país en 3-4 años es muy difícil, ¿verdad? Claro. Algunos consideran que pues se están dando algunos pasos, pero bueno, ya habíamos discutido en el pasado la cantidad de dinero que se adeuda, los compromisos que se heredaron para poder honrarlos. Y los desglosamos. Y los desglosamos también. Sí. Entonces, ciertamente no podemos decir tampoco que el país pasa por los mejores momentos. O sea, en realidad estamos mejor que antes. Sí. O sea, con Carlos Acevedo lo discutíamos en el programa de la cadena de las cosas como son, plataformas digitales, y decíamos, bueno, quizás otro gobierno ya hubiera tirado la toalla, decías tú, Carlos. En el sentido de, pues sí, hay compromisos que honrar, que no fueron adquiridos por este gobierno, pero hay que pagarlos, pues, así es, ¿verdad? Entonces, pensar en que el país está en una gran bonanza tampoco podemos, no es cierto, sí, pero al menos se ven algunas decisiones que quizás nos pudieran colocar en una posición un tanto privilegiada. ¿Cómo lo ves tú, Mijael? Es que yo quiero hacer un poquito de remembranza histórica acerca de esto del turismo, porque, por ejemplo, en el 75 tuvimos Miss Universo en El Salvador, y ese presidente era el coronel Arturo Armando Molina, quien quiso potenciar la belleza de El Salvador. Lo bloquearon. Él logró contraer Miss El Salvador, que eso es la única vez que hemos tenido, así como la señora Arrieta, que fue la primer finalista allá por los años 50, ¿verdad? La hermana del arquitecto Arrieta. Ajá, una belleza que teníamos. Ahora ya está señora, si todavía sigue con vida. Murió. Ya murió. Sí. Vale. Luego, fíjense solo para que veamos la historia real. Luego, después de que firmamos los acuerdos de paz, no hay nada. Y es el doctor Armando Calderón Sol quien funda Corsatur. Y me permitió, con parte de la zona civil de Corsatur de Beto Bayo, que yo creo que la mayoría lo conocemos, a este servidor, nosotros dos fundamos lo que era la policía de turismo. Sí. Trajimos la cámara viajera de Don Francisco, vinieron coreanos, pero cuando ahí eso yo me enteré al poco tiempo. Cuando quisieron los coreanos venir a hacer la inversión, le toparon la empresa privada. Porque acordémonos que tristemente las playas eran de dominio privado, básicamente. Porque los accesos para el público eran aquellos callejones que por necesidad arquitectónica y de ingeniería necesita tener uno y otro rancho. Y eso era el acceso. Claro. Entonces no había forma de potenciarlo. El otro luego viene el de Cameron, no me acuerdo en cuál presidencia fue, pero todas estamos hablando que solo eran iniciativas sin apoyo real de parte de lo que era la empresa, ni de que el gobierno lo pudiera mantener. Pero ahora tenemos un presidente joven, porque eso hay que decirlo, que se ha fajado los pantalones, que no le ha importado que lo estén criticando mañana, tarde y noche. Incluso hablábamos hace poco de los insultos que se están dando contra la primera dama, contra el presidente, contra diputadas, contra la niña. ¿Qué tiene que ver? Que ya se pasaron con eso y hay que meter presa a esa gente porque hay forma. Se fajan los pantalones y dice El Salvador vale la pena. Y eso a mí me llena de orgullo como salvadoreño, porque resulta ser que lo que uno de salvadoreño ve, como dice el doctor Carlos, como dice don Remberto, y ya va a decirlo doña Mélida, porque como dije, es nuestro cierre de oro. Aquí vamos a ver nosotros una inversión, me enteré de una inversión canadiense que estaba comprando de lo que era por los túneles más o menos, unas curvas que ellos sí le han visto potencial con unos cerros. Correcto. Para hacer ahí, entiendo yo que van a hacer apartamentos de retiro para personas nacionales y extranjeras. Adultos. Y, así es, adultos mayores. Van a hacer también ahí otro sistema de hotelería y casinos que están ya en esa vuelta. Ya vinieron los ingenieros a medir, hablaron ya con el gobierno incluso. Y entonces son esas cosas que uno dice, bueno, y si antes, ¿por qué no se aprovechaba? Si ya lo conocían. Viene un presidente cipote, ¿verdad? Porque con todo cariño se lo digo, no con desprecio. No. Un cipote visionario y dice El Salvador vale la pena. Y él cree, entonces a eso lo tenemos que seguir. Sí.
Y ahí le tenemos que seguir ayudando nosotros. Cuando algo le esté fallando, lo tenemos que decir y le tenemos que dar la solución o la observación. Pero realmente, esa es la historia desde que yo me acuerdo de cuando se vio realmente que El Salvador tenía algo de fuerza y que quería alguien ver el punto. Sí. Hubo por fin alguien que dijo, creo en El Salvador y tenemos que apoyarlo, porque esa es una belleza. Se ve, a mí me regalaron la foto, fíjate, de la noche, de ese centro del Sunset Park. Sunset Park. Es una belleza, uno toma la foto y yo pensé, le dije a esta amiga, porque de sorpresa había venido de Estados Unidos, bueno, le dije yo, ¿desde dónde tomaste esa foto de Santa Mónica? Porque uno lo ve y piensa que es Santa Mónica en la noche, ¿no? Sí. Me dijo, estoy en tal lugar, me dijo, y de aquí te estoy tomando la foto de la Libertad, me dijo. Y uno se queda, por fin uno va a decir, hey, eso lo hicieron en El Salvador, ¿verdad? Sí, es un pequeño, digamos, parque en comparación a lo que tienen otros países, o el mismo Santa Mónica. Sí. Pero creo que es una infraestructura, es una obra de clase mundial, eso sí hay que decirlo. Sí. Ahora, ¿vieron que estaba ahí la embajadora de la República Popular de China? Porque ese muelle, yo fui, precisamente, es un muelle también que va a sustituir el actual el artesanal malecón, y está quedando también bellísimo, de lujo, ¿verdad? Como te digo, solo vistos en ciudades de primer mundo. De primer mundo. Entonces, hay que tomar en consideración que mucho de lo que está pasando en el país está teniendo una mano amiga de la República Popular de China. Bueno, yo no quiero dejar de hablar de mi humilde experiencia acumulada, ¿verdad? Es lo que en este momento en este programa me reafirma la importancia de mi decisión que he tomado de apoyar el proyecto de transformación radical y necesario, porque genera mucha esperanza. Quiero comentarles, me gusta cuando el licenciado Misael hace los antecedentes históricos, y yo le voy a agregar a sus antecedentes, licenciado, para que nunca más, para que no lo olvidemos. Don Roberto Poma, Dios en gloria lo tenga, había hecho un gran repunte del turismo en El Salvador. Él soñaba con el turismo. Él es el impulsor de traer a la elección de Miss Universo en el 75. Y le digo porque yo estaba en esa época, en momentos de mi juventud, de mi participación. Pero hubo un gran problema, y es la revolución. Los revolucionarios le sabotearon todo, a la par de esa gran belleza de mujeres que ustedes comentaban. Remberto las conoció en físico. Había otra marcha con un desfile bufo con mujeres embarazadas, muertas de hambre, o sea, desnaturalizar totalmente aquella belleza, ¿verdad? Entonces fue ingrato. Y siguieron así, destruyendo el país, estos que hoy están en contra del proyecto de transformación. Entonces, después, don Enrique Borgonovo Pol, otro esfuerzo. Qué casualidad, los dos los asesina la izquierda, pseudo izquierda de El Salvador. Entonces, eso no lo podemos volver a permitir. Mauricio Borgonovo. Don Mauricio. Sí, don Enrique y don Carlos, ¿verdad? Sí, bueno, pero yo me acuerdo muy bien del señor Borgonovo Poli, de todas sus expectativas. Y como uno ha amado tanto este país, ¿ya?, que ha visto en cada gesto de adelanto, de mejoras al país, un gran entusiasmo. Yo ese día realmente, cuando el licenciado se recordó de eso, y desde en la mañana estamos oyendo del Miss Universo del 75, me dio una gran nostalgia, porque en ese momento fueron la retranca y hoy quieren volver a ser la retranca. No debemos permitirle. Yo le hago un llamado al pueblo salvadoreño, que recordemos la historia para que nunca más se repita. Perdón, doña Mélida, solo quiero recordarle y que me ilustren, y a los amigos radioescuchas, en esa época
me contaba ya en el 84 mi profesor de sociales. No, de ética que nos daba, de estética que nos daba música y todo eso, nos decía que en los 70 en El Salvador había una semana que venían los mejores solistas del mundo a tocar con la Sinfónica. ¿Quién era el que los traía? Siempre era uno de ellos. Uno de ellos. Ellos, mire, es que eran tan cultos. Porque todavía vino un americano muy famoso. Eran gestiones de Poma. Y de Poma. Es que imagínense lo que hemos perdido. Ese don Roberto Poma, que qué muerte más terrible, todavía cobraron la extorsión. Con el cadáver, y ya lo habían dejado morir, porque lo secuestran y lo balean. Entonces, eso no volvemos a permitir. Por eso estos tontos que andan queriendo atrasar, se retranca de este proyecto de transformación en El Salvador, rechacémoslo. Y el otro punto importante, la generación de esperanzas. Miren, nosotros nunca nos esperábamos que China viniera a regalarnos, ¿verdad? Porque a invertir y a regalarnos esas ruedas bonitas que yo solo las había visto en Six Flags. Uh-huh. Yo, pues en chiquito, como dice Nathan, pero son lindas, sí. ¿Verdad? Entonces, qué bueno, y sin pedir nada. Y no nos están diciendo que pongamos de ministro a fulano de tal o que le perdonemos la sinvergüenzada, la corrupción a fulano de tal, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Yo creo que hay que asimilarlo como un momento histórico donde El Salvador puede ser amigo de todo el mundo, pero que nadie nos ponga el pie, pues ya basta. Y por último, quizás decirles que este proyecto de turismo es revivir a don Roberto Poma, es revivir a don Mauricio Borgonovo Pol, y quizás aprovechar, ¿verdad? Decirle a la niña linda de ministra de Turismo, Morena, que está la cueva del Espíritu Santo en Corinto. Esa cueva es la única cueva que tiene pintura rupestre. No sé si en Centroamérica, no me he dado cuenta que haya en otra, pero es una historia muy linda, sí. Y que ahorita está intervenida por el Ministerio de Cultura, pero no le han dado vida, está cerrado. El pueblo corinteño está esperando que se abra esa cueva del Espíritu Santo en Corinto, Morazán. Y la otra, un señor Hernández Martínez vino a hacer a Corinto la casa de piedra, de pura piedra. ¿Cómo no? Está cerrada, son historias, pues. Uh-huh. Entonces que por favor la abran, porque Corinto es de los pueblos, mira, Nathan, que más sufrió en la guerra. ¿Vean? Los dos bandos la agarraban. Si vos vas a Corinto y le preguntas a la gente de quién resiente más, de los dos bandos. Mira. Entonces creo que Corinto merece que en este momento se le apoye. Fíjese que es importante, creo yo, el momento que utiliza Carlos, el presidente para poder hacer, digamos de una manera, un golpe en la mesa, ¿verdad? En el sentido de que, pues El Salvador necesita abrirse al mundo, claro está, ¿verdad? El Salvador necesita de socios, El Salvador necesita de apoyos. Claro, el presidente decía, estos apoyos no deben de estar condicionados, ¿verdad? Porque casi... Ya no es apoyo, sino... casi que siempre viene el tema de bueno, el condicionamiento para poder ayudarte, respaldarte, y en ese sentido la discusión... Te doy esto y dame esto. Ajá, entonces el presidente decía, de este modo. Queremos nada más una cosa, que nos dejen tomar nuestras propias decisiones, y de esto venimos hablando mucho porque vaya, en el caso de los Estados Unidos, pues en este momento ciertamente, aunque aparentemente la nueva encargada de negocios está tratando de arreglar las cosas. Pues sí, pero El Salvador, mira lo que está haciendo, cuánta droga está capturando. Sí. Es impresionante, que agradezcan, sí. Porque no les vamos a enloquecer más a su gente. ¿Cómo se puede entender entonces, Carlos, el momento que utiliza el presidente para poder lanzar esta importante obra en el que él solicita nada más una cosa a la comunidad internacional, ¿verdad? Que es que precisamente haya respeto. Sí. Bueno, ese es un principio básico en las relaciones internacionales, ¿verdad? Que por ejemplo el presidente de México también subraya mucho la
la autodeterminación y el hecho de que hay que respetar las decisiones internas de cada país. Ahora, yo creo que es un momento, como digo, muy, muy oportuno, no solo porque esto refuerza la dinámica de la seguridad, sino además porque El Salvador tiene una ventaja que la verdad no tiene otra ventaja que no tiene muchos países, y es que la tercera parte de su población vive fuera del país, la diáspora famosa. Entonces ahí hay una cantidad de personas que tienen un poder adquisitivo que es como 5 veces todo el PIB del Salvador. O sea, los ingresos que los salvadoreños en Estados Unidos generan es como 5 veces el PIB que se genera aquí en El Salvador. Entonces ahí tenemos un mercado en cierto modo cautivo de gente. Desaprovechado, diría yo, fíjate. Desaprovechado. Entonces, si nosotros logramos canalizar esos recursos, bueno, ya vienen remesas, ¿verdad? Pero canalizarlo a través de más visitas, que ya visita mucho. La gran mayoría de los visitantes que llegan a El Salvador son justamente los hermanos cercanos que aprovechan sus vacaciones o las fiestas acá de Semana Santa, agosto y Navidad. Entonces, ahí hay un potencial enorme, ¿verdad? Todo ese mercado de la diáspora, si logramos realmente aprovecharlo a su máximo potencial, puede hacer la diferencia realmente del país. Bueno, yo he escuchado gente de oposición, Remberto, decir, bueno, y queremos ser respetados, queremos ser libres, autodeterminantes, tomar nuestras propias decisiones, pero andamos pidiendo pisto, dicen. Sí, lo que pasa es que andamos queriendo que nos presten, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que siempre han habido malas visiones aquí en el país sobre lo que es la ayuda de los Estados Unidos. Miren, los Estados Unidos, la gente, la diáspora allá, paga más de 7 mil millones de dólares al año de impuestos. Eso no lo dicen. Es más de 7 mil millones de dólares al año de impuestos. Por eso cuando hablan de que Estados Unidos va a tomar represalias y que nos va a mandar a la gente de regreso, el nombre, es decir, los gringos no son tontos, por eso son potencia. ¿Me entiendes? Ellos saben lo que van a hacer nuestra gente allá. Es más, van a hacer los trabajos que los gringos a veces no quieren hacer. ¿Me entiendes? Entonces, esas cosas, esas malas visiones que tenían o esos malos conceptos sobre los salvadoreños, de que nosotros íbamos a pedir y que andábamos también pidiendo préstamos. Este presidente está demostrando, fíjate bien, a través de la mala información de la oposición, el Fondo Monetario se cerró un momento y quería decir de que nosotros caíamos en impago. Pero viene la JP Morgan en los Estados Unidos y dice, no señores, El Salvador tiene una economía bien sana, ¿verdad? Dijo, y la revista Forbes hace poco también dijo, El Salvador es una muestra del ejemplo económico de Centroamérica. Entonces, con esas razones y de ribete estamos demostrando que sí podemos pagar las deudas hasta por adelantado, que sean maniobras financieras. Todos sabemos que las maniobras financieras se hacen hasta las empresas privadas. Todos sabemos que todos los países del primer mundo hacen maniobras financieras. Entonces, si agarras de la bandera, ¿qué está pasando? Sacándose la bolsa derecha para endeudarse, eso lo hace todo el mundo. Inclusive la casa lo hace uno, ¿verdad? En la familia. Sí. Pagas una cosa y después ahí va a rellenar. Entonces, todas esas visiones van a ir desapareciendo conforme se vaya demostrando de que los impuestos nuestros están siendo bien invertidos. ¿Cómo es posible de que en corto plazo nosotros tengamos nuevas carreteras? ¿Cómo es posible que tengamos centros de diversión? ¿Cómo es posible que tengamos megaproyectos, así como el asunto de los chorros, el aeropuerto, el tren? Todos esos son proyectos que se van a realizar. Decía el presidente que se van a realizar. Decía el presidente un poco así sarcásticamente. Bueno, ya van a decir que también dijo, no, ellos lo empezaron y nosotros lo inauguramos, porque esa es la dinámica que se ha venido manejando. Correcto, a eso iba. Por ejemplo, decían, vamos a hacer tal cosa. Pasaban 3 años y nunca lo hacían y lo dejaban a media. Hoy este gobierno se distingue por esto. Dice, vamos a terminar tal cosa en 1 año. Resulta que a los 9 meses ya está listo. Por ejemplo, el asunto de Utila. 1 año dijeron en diciembre. Ya está. Sí, los entregaron antes. Seguro, ya está funcionando. Yo paso ahí todos los días. Es una belleza eso. Y así muchas cosas se habían realizando antes del tiempo. Cosas que al revés, antes se perdía el pisto, lo dejaban a media las cuestiones y la gente se fijó en eso. Y entonces lo que ha ocurrido aquí realmente es una revolución democrática de la gente. Sí. Transformación. Bueno, pero mira, revolucionó la gente. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia, digamos, planteándolo de esta manera, Misael y Mélida? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Porque tú ves, Estados Unidos es socio de los organismos multilaterales que
le prestan a los países. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cuál es el otro? El Banco Mundial. Solo dame un minuto antes, porque... Un minuto. Eso lo quería decir yo, que el Fondo Monetario, como esos son prestamistas, todo el mundo que presta pisto lo que le interesa es prestar el pisto y que le pague sus intereses, ¿va? Y su dinero. Pues estos van a venir y nos van a tener que seguir prestando y nos van a seguir tomando en cuenta. Van a tomar la decisión inteligente que está tomando la encargada de negocios, que vino y felicitó al presidente porque vieron de que las cosas se están haciendo bien. Eso es lo que va a pasar. Sí, claro, pero vaya, entonces, en realidad Estados Unidos maneja, tiene el sartén por el mango, pues no podemos negar que así es, ¿verdad? Entonces, hemos escuchado decir, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Ahora, fíjate bien, tú ves la relación de China con el resto del mundo, no es una relación en la que te dice, no, mira, yo te voy a prestar, pero vos tenés que hacer lo que yo te diga, ¿verdad? Entonces, claro, vos no ves a Canadá, que es otra gran potencia. Yo no sabía que Canadá es un país tan grande, casi solo comparado con Rusia. No sabía, fíjate, la extensión que tiene Canadá. Pues tú ves a los canadienses, no los ves diciéndote, yo voy a ser tu amigo, pero vos vas a hacer lo que yo quiero que hagas. Si aceptás así, bueno, está bien, ¿verdad? Bueno, los mismos rusos, los mismos algunos países en Europa, pero bueno, al final lo que tenés es que Estados Unidos te dice ser tu amigo, pero te quiere ordenar qué hacer en tu casa. Porque lo que pasa es que Estados Unidos lo ve desde el punto de vista militar. Y eso aprovechó Estados Unidos en los años 80. Cuando surge lo que es la parte del conflicto armado y empiezan a venir los asesores, es cuando en terreno ya visto se dan cuenta ellos de que nosotros somos el traspatio militar de Estados Unidos, aun cuando se pensaba que era Honduras y por eso ya está Palmerola, no le sirve a Estados Unidos por el punto estratégico geográfico militar. En la geopolítica es una, pero geográfico militar El Salvador es un traspatio tan importante y entonces empiezan a invertir en el socio militarmente para que El Salvador dependa de ellos. Entonces nosotros en El Salvador... Que no te ves en el cuadro de cámara, me están regañando. ¿Aquí? Sí, ahí. No miramos al licenciado Misael. Sí, correcto. Entonces, en El Salvador se convierte en el socio estratégico militar. Pero viene ahí y viene la segunda parte, que venden y compran en El Salvador, que eso es lo que somos. Por lo tanto, se empieza a explotar militarmente a El Salvador. ¿Qué sucede cuando termina el conflicto? El conflicto acaba y militarmente, como en alrededor del mundo va bajando esta región, la de América, nosotros empezamos a ser un país de segundo valor para ellos. Y ahí es donde empieza que la inversión viene a ser más condicionada. Ya la deuda de por sí era enorme, más la condición que se le va poniendo. Explota en 1997 la violencia social, como nos vino a hacer el estudio Francia. Y cuando hace eso, Estados Unidos dice... Ahora es cuando vamos a la segunda etapa y pasamos a ser socios por la estrategia de la exportación de delincuencia criminal, de la delincuencia, organizada. Y empiezan a dar lo que es toda la situación de inversiones y de cantidades de dinero y empiezan a darlo condicionado con lo que es nuestro problema delincuencial. Cuando eso va dándose, volvemos a caer en manos de lo que era la forma de presentarte. Ahí era donde ellos venían y decían, vamos a invertir en esto, condicionaban los puntos. Por ejemplo, voy a dar algo que a mí me consta, y fue en 1997, y de acuerdo a los estatutos de Estados Unidos ya pasaron 25 años. Se iba a invertir en el proyecto de protección a testigos. Yo ya lo tenía aquí montado, ya tenía hasta publicidad de parte del periódico, de los periódicos. Cuando viene y van a dar una cantidad de $10 millones, pero empiezan a pelearse la fiscalía, la policía, el gobierno central, y dicen, bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando llegan al final, yo ya había hablado con los Marshall, y me dicen, fíjate que no hablamos de vos porque queríamos hablar con vos al final y contarte. Y ellos me dicen a mí, es que el proyecto vale $10 millones de inversión a El Salvador, que no es directamente para seguridad, porque nosotros conocíamos que tú ya lo habías hecho, entonces no tenías necesidad.
cuando viene a hacer esto, dice, ya está el proyecto, con base a lo de fulano y tal, tu servidor, aquí están los 10 millones. Fíjate que cuando yo vengo a ver, porque tiene que haber un reporte, si mal no me equivoco, ¿verdad, don Carlos? Tiene que ser claro eso, que está dentro de un presupuesto y que tiene que manejarse y tiene que decirse que vino de una donación, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando vengo yo a ver en qué se había invertido, esos 10 millones de dólares no aparecen de donación. Ya, esos 10 millones no aparecen de donación por una situación que habíamos hecho nosotros que era acorde. Y yo para la parte de los reportajes tengo el galardón que me dieron los Marshall. Entonces, ¿qué es lo que te indica eso? Que aquí se veía otra visión. Aquí se veía cómo invertir. Me sorprendió que yo les he contado a ustedes ese laboratorio salvadoreño que había hecho acetaminofén de 100 miligramos diciendo que era de 500. Me sorprendió que le está vendiendo al seguro otra vez. Ay, Dios mío. Sí, yo lo acabo de ver y las cremas les está vendiendo y ahí está. Entonces, ¿qué te dice eso? La visión que le dejaron y que ha heredado este gobierno es otra situación y eso es lo que les duele. Porque lo que pasa es que nosotros estamos viendo a alguien que está tratando de hacer las cosas, que va a cometer errores, es que no es Dios el presidente para que no se le vaya un su fulano. Pero ahí es donde vamos a actuar la sociedad salvadoreña con respeto. Entonces, China, ¿qué es lo que viene ahora? A China nosotros no le interesamos. No. Nosotros no le interesamos, ellos sus intereses reales para otra cosa es allá. Sino que hubiese sido, ahí yo lo hubiera creído, miren, necesitamos que haya emplazado en sus costas un destructor de nosotros. No nos lo ha dicho. Necesitamos que un barco de nosotros esté, no nos lo ha dicho. Aquí en El Salvador los hermanos salvadoreños no saben, pero después de la Segunda Guerra Mundial, en las costas salvadoreñas se tiraron no sé cuántos miles de toneladas de bombas y armamento que no se utilizó en la Segunda Guerra. Y también tenemos de la guerra de Vietnam, hay aquí en El Salvador una montaña en donde se enterró. Y eso lo conocí yo hace 27 años. Como escorias. No, es que El Salvador le declaró la guerra a Alemania. Sí, y por eso nosotros quedamos ahí con el convenio. Y lo de Vietnam lo tiraron acá porque esa montaña se supone que por su estructura no aguanta. Entonces, ¿qué sucede? Esas son las condiciones con las cuales nos han dado dinero. Sí, así es. Y eso es lo que estamos sufriendo. Sí. Eso es la situación actualmente. Bueno, pero fíjate que, vaya, al final romper ese esquema en el que países por considerarse potencias le quieren decir a otros ¿qué hacer? O sea, el ordenamiento mundial estamos claros que está cambiando. China y Rusia están en este momento posiblemente en convertirse en las nuevas potencias mundiales. Probablemente, digo, ¿verdad? Ya son prácticamente. Ya son prácticamente. Ahora, pensar entonces en que los Estados Unidos tiene la mayor cantidad o es dueño de todos los organismos multilaterales internacionales que te dicen a vos, vaya, aquí está el pisto, pero las condiciones ya sabes cuáles son. Lista Angel, te puedo meter, te puedo decir en tu democracia si sos antidemocrático o no sos antidemocrático, porque yo puedo analizar, yo puedo escanear tu sociedad y yo te puedo decir si vos sos un presidente dictador, si sos un antidemocrático, si perseguís, si atacás, yo te puedo decir, yo te puedo señalar además si tenés funcionarios que nosotros los consideramos que son corruptos y los vamos a meter en una lista. ¿Sí? Pero entonces decía Dagoberto Gutiérrez en el programa último que hicimos, ¿y qué tal si lo hacemos al revés? ¿Qué tal si El Salvador mete en una lista a una serie de funcionarios que los vamos a considerar non gratos y además corruptos? Sí. O sea, por eso es que el esquema no es de romperlo, es de cambiarlo radicalmente, ¿verdad? Cambiarlo radicalmente. A mí me da mucha tristeza, yo soy social cristiana, pero nunca olvido cuando, no sé si lo obligaron, no sé qué pasó, pero al presidente Duarte lo hicieron ir a besar la bandera. Nunca se me olvida. Fue para mí muy doloroso realmente. Indignante, ¿verdad? Indignante. Nos puso en un nivel realmente terrible. Y yo soy social cristiano y mi amor eterno para el presidente Duarte. Pero de todos modos, ahora con las explicaciones, con el desarrollo histórico, con mi estudio, me dedico bastante a ver el desarrollo histórico, ¿verdad? Lo que ha pasado para luchar, para que nunca más. Entonces, sí, para que nunca más. Entonces hoy me duele
pero de todos modos, los Estados Unidos no está en la mejor condición en este momento histórico. Tienen que repensarlo. Muy bien. ¿Tú compartís eso, Carlos? Digo, pues, porque son dueños del Banco Mundial, son dueños del Banco Interamericano de Desarrollo, son dueños del Fondo Monetario Internacional. Es decir, prácticamente... Sí, bueno, nada más sobre la bandera, doctora, yo pienso que la bandera es un símbolo patrio, entonces los gobiernos de Estados Unidos van y vienen, pero el país es la bandera. Entonces besar la bandera yo realmente no fue malo para usted. Si fuera la bandera del gobierno, pero no, es la bandera del país. Entonces, y allá está. A mí no me gustó, no sé. Pero a lo bueno. mejor mi inmadurez, ¿verdad? O mi ignorancia, pero no me gustó. Es un símbolo patrio. Sí. Ahora, bueno, obviamente Estados Unidos ha sido el imperio que ha dominado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente, y es el principal accionista de todos estos organismos multilaterales. Entonces, mientras China, que es el otro que está subiendo ahí, no aporte el capital que aporta Estados Unidos, no va a tener capacidad de decisión. Tienen ya mayor capacidad de veto, ¿verdad?, en esos organismos, pero la correlación de fuerzas a nivel internacional no ha cambiado al punto de que Estados Unidos mantenga esa hegemonía histórica que siempre ha tenido. Bueno, es entonces cuestión de dinero, pero ahora van a dejar a China, van a dejar a Rusia entrar a poner su capital ahí. No lo van a dejar tampoco, no podemos ser un tanto ingenuos. Es que mire, pero es que los imperios así es que se sostienen. ¿Me permite? Sí, claro. Mire, señores, es que aquí juega la estrategia de la geopolítica. El Salvador es una parte estratégica porque estamos cerca de los Estados Unidos. Los chinos tienen una gran paciencia y la paciencia se tumba ahí. ¿Me entiendes? Ellos esperan. La guerra es, como dijo Misael, los Estados Unidos, el militarismo va. Las armas, las fábricas de armas. Nosotros no, es el comercio. El comercio ya que te venden barato y toda la cosa. Pero han invadido Latinoamérica con sus productos. Tan es así que los productos chinos ya los ves en Estados Unidos por todos lados. Entonces, la estrategia de los chinos ha dado resultados más en la parte comercial, pero resulta que el que tiene el dinero también puede tener armas. ¿Me entiendes? Entonces los chinos también están bien armados, un ejército de 3 millones de soldados. Entonces aquí los Estados Unidos están reaccionando. Para mí es de interpretar correctamente a nivel de relaciones internacionales lo que está haciendo la encargada de negocios. Ella viene con otra línea. Sí, parece ser que la señora viene un poquito más conciliada. La señora, y ahí va a ir porque ya vieron los Estados Unidos que les conviene geopolíticamente mantener las buenas relaciones con nosotros. Y después, pero eso también conlleva otro asunto, que ya está Rusia, está China por allá compitiendo. Pero no compitiendo en armas, no compitiendo en querer quitar territorio, pero sí en expandir sus criterios políticos, que es lo que está logrando. Imagínense cómo estamos pensando aquí nosotros. Antes los Estados Unidos era el Dios para nosotros, ¿verdad? Hoy estamos pensando, como era para mucha gente, pues, estamos pensando de que China y Rusia son una alternativa, que nos pueden dar ayuda sin condiciones. Pero todo tiene un proyecto, Depende del momento histórico, Remberto. Sí, espera. Depende porque para nosotros, permitime que te diga algo. Permitime. No, si es que aquí siempre nos decimos, yo solo te quiero decir una cosa, que para algunos, ¿verdad? Pero por ejemplo mi formación fue, para nosotros, Honduras era como el lugar más lindo para ir a trabajar y recoger dinero, fíjate. Por eso te digo, por eso no puedes generalizar. No, yo estoy diciendo de que los Estados Unidos era la opción que teníamos. Hoy ya hay otras opciones, pero no para ir a trabajar. ¿Qué nos queda más cerca? Estados Unidos. ¿Qué nos queda más cerca? Canadá, no nos queda cerca China. Así es que por ahí pues creo que está suficientemente, porque tengo que dedicar el tiempo todavía a otro tema. David Gutiérrez, ahorita ya hay un perito viendo a ver si verdaderamente cuánto es y cuánto presuntamente se había desviado, porque las calles no se hacían, se le daba pisto a la gente, a las empresas, y no se hacía. Bueno, en el caso de Salvador Sánchez Serén, 18 de sus colaboradores, Manuel Melgar, su secretario privado, y ayer se presentó una nueva denuncia, ¿verdad? Dice Remberto que somos hasta muy timoratos con los 35 mil millones, dice. Sí, quizás es más. Gracias. Miren, sentate pues entonces,
Misael, mira, vamos a ver, 35 mil millones hasta poquito dicen que es, ¿verdad? Pero ahorita mismo hay tres procesos, ¿verdad? David Gutiérrez fue ministro de Obras Públicas. A él se le atribuye el haber dejado esta calle de Oro. La calle de Oro, ¿verdad? La de Oro. Bueno, Monseñor Romero se llama hoy, vea. Sí, La Holguín. No era la de Oro. El la de Holguín, Oro, la- Diego de Holguín se llamaba Ajá. originalmente. ¿Quién fue que se robó el dinero? Él. esa gente. Él, Sí. él mismo. No, la de oro es más vieja. La de oro es La de Oro es más vieja, pero, La de oro es en la de- realidad, la de Papa Soyapango, miren, pues. yo no sé, pero me parece que el Ministerio de Obras Públicas ha sido una cloaca de corrupción. Claro. Dicen que mi papá en aquel entonces, él era militar y trabajaba en el área de inteligencia policial. Y me contaba de que el general Romero le dijo al coronel Molina que cómo hacía para poderse mejorar las arcas propias. Construir escuelas, le dijo, y hacer proyectos de eso. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Que ya todos sabían la llave donde ir a traer. Claro. Eso es. Y aquí hay una cosa que me gustaría señalar, ya que tocó Natán, la Diego de Holguín. Muy poca gente sabía por qué razón se llamaba Diego de Holguín. Por el alcalde. El primer alcalde de El De San Salvador. Salvador. De San Salvador. Sí, de pero San era del Salvador. Sí, del Salvador. Ajá, básicamente. Entonces, aquí nos hemos dado que de repente hemos hasta traído estatuas de héroes que no son de aquí. Por ejemplo, el señor Sandino, que ahí en Utila creo que Había una ahí estatua estaba de la estatua de él. Sandino. Ahora no es ni siquiera nuestro, ¿verdad? Porque él es descendiente incluso de italiano, según lo que me contó alguien. Yo quisiera de que nosotros fuéramos rescatando con orgullo los nombres, porque hoy que estaba escuchando las playas que se van a tocar en el Surf City 2, eso es digno de dejar los nombres, porque en otros países eso les sirve de atracción, porque por lo menos ya con eso, por ejemplo, Huayúa, por ejemplo, decir... Sí, tenés razón, pero mira, esta semana el presidente de la Asamblea Legislativa tomó una decisión. Que me parece... Que fue quitar todas las placas. Todas las placas que habían ahí. Decía él que era necesario dejar de rendírsele culto a quienes han estado involucrados, a quienes han estado o que de alguna manera fueron partícipes de actos de corrupción. Pero en esa línea va la postura del licenciado Misael. Lo que pasa es que A nosotros nivel nacional. sí tenemos que rescatar lo verdaderamente Nuestro. e histórico positivo, y lo histórico negativo lo tenemos que dejar a un lado, pero no hay que olvidarlo y hay que escribirlo. Claro. Yo, por ejemplo, lo que hiciera sería poner los nombres de los que realmente son. Oía a Marvin ayer y estábamos hablando sobre eso, que por ejemplo a Pedro Pablo Castillo, que fue mejor prócer, con más, así es, que Matías Delgado. El mejor. Ajá, exactamente. Él tendríamos de estarle dando el prestigio. El homenaje. Exactamente, el homenaje. Entonces, eso es lo que se debe de encargar nuestros historiadores. El Ministerio de Educación. Sí, De Educación. a través de la asociación, yo pertenezco a la Asociación de Historia del Salvador, de buscarles y que se haga eso, por una razón. Anastasio Aquino. Exacto, porque ¿qué es lo que sucede? Anastasio Aquino no se le da su honor en la historia porque era indígena. Esa es la realidad. No, y porque les cambió el esquema. Si el Exacto. 21 había sido la independencia y él sin ser, perdón de Así la es. palabra, siempre se me olvida, insurrecciona. Ajá. El 33. Entonces, ¿por qué? Porque a los indígenas los siguieron lazando para ir a las Exacto, aguileras, exacto. los siguieron explotando. Exacto, entonces a eso me refiero, porque la indignación se volvió nada más la forma de aplastar. Yo le decía hace poco en un comentario que me parecía muy extraño y también indignante que el señor general Martínez, que hizo muy buenas cosas Claro que económicamente. sí. Y leyes buenas. Sí, pues por supuesto. Él fundó, si mal no me acuerdo, usted que fue presidente del Banco Central, es el que fundó el Banco Central. Y la leche, la gota de leche. Sí. El bien de familia. Exactamente. Pero él, por ejemplo, por una razón que yo desconozco, odiaba a los indígenas. Pero si usted le quita el mote presidente y deja la cabeza de él solo como fotografía y dice uno, este es descendiente de Aquino, ¿verdad? O de los nahuizalqueños, ¿sí? Naoa. Ajá, entonces dice, ¿por qué lo odiaba tanto? Pero esa situación lo que demostró es que él firmó el casamiento militar-economía, porque desde ahí partimos nosotros con el casamiento militar-economía cuando el poder cafetalero deja de tener la fuerza. Entonces,
yo quisiera de que hoy que estamos con esta situación tan hermosa empecemos a rescatar, porque vaya, ¿por qué llamarlo aquí a todo solo Monseñor Romero? Yo lo respeto, es un santo, ¿verdad? No. Pero no podemos llamar Monseñor Romero a todo, porque si no un día va a ser, mira, estoy en la avenida Monseñor Romero Norte, colindante con calle Monseñor Romero Poniente. Yo siento, ¿no les parece a ustedes, quisiera una opinión, que Monseñor Romero se está retorciendo en su tumba, hombre? Por supuesto. Porque agarran el nombre de él, supuestamente para que él va a ser mi faro de guía, o sea, ¿en qué convertiste tu administración o las decisiones que tomaste cuestionables? Es decir, no sé, pues, o sea, vaya, ¿cómo utilizar la figura de un santo, vaya, para hacer el bien, de un varón santo, para poder decir de que él va a ser tu guía espiritual y todo lo demás? Y le pones a una calle que según dicen es un símbolo de la corrupción. Tres corrupciones en esa, ¿verdad? El aeropuerto. Entonces, ¿cómo se puede entender eso, pues? No, es que, exacto, para aterrizar en la pregunta, idea, sí. Nosotros ahorita en El Salvador tenemos que ponerle mucho ojo, y gracias a Dios que ya la seguridad se está estabilizando a ese tipo de problemas. Porque antes, ¿qué es lo que a todos nos trae en la cabeza? Que no me maten, que pueda regresar a la casa, que ya no nos estén extorsionando. Y después, con la familia, con los hijos, con los compañeros de vida, con la esposa. Ahora que ya tenemos libertad un poco más para pensar, hoy tenemos que observar lo que está sucediendo, lo que nos están dando. A mí me sorprendió que nunca había visto, y lo voy a decir como cumplido, fui a a Pinares de Suiza, de Santa Tecla, así se llama, ¿verdad? Donde vive tu tía. A Pinares de Suiza, nunca le había tocado un ministerio. El DOM ahí está reparando todas las calles. Porque ¿qué decían antes? Que era problema de la alcaldía, y la alcaldía decía que era problema de la residencia. Sí, ahora ya se ve eso. Con todo respeto, ustedes lo han visto en el Escalón, uno no miraba jamás, unos bachecitos andaban cubriendo cuando alguien interesado. Hoy es recarpeteo total. Ahora es recarpeteo total. Entonces, esa es la situación que se está viendo. Pero ahí es donde viene el pero, ¿verdad? Que tenemos que reconocer lo que hace y no aprovecharse, porque hay alcaldes que sí se están aprovechando de esa situación negativa. Pero mira, Nata, yo aprovechando solo así, aquí también denunciamos que en la San Benito había hecho el alcalde Mario Durán una ciclovía y que no servía de nada, la cerró. Sí, la verdad es que le quitaron un espacio a la calle y se criticó, se cuestionó esa situación. Pero bueno, 35 mil millones le ha costado la corrupción al país. Ahorita todavía hay gente que está siendo acusada de eso. Y faltan más. Carlos, o es muy poquito, ¿crees tú? Bueno, a mí me suena un poco abultada la cifra, y lo voy a decir por qué. Muy bien. Supuestamente la administración de Funes, donde se desfalcó según la fiscalía, en el juicio que le tiene armado, 351 millones. 35 mil millones es 100 veces eso. O sea que ese es el gobierno que más ha robado supuestamente. Saca otros 300. No, 250. 250. Vaya, entonces habríamos tenido que 100 gobiernos que robaron 300. Es demasiado. ¿Te parece demasiado? Yo creo que es demasiado. Desde José Napoleón Duarte hasta... Sí, o sea, si el que más robó se le están acusando a 350, digamos que hubiera sido 10 gobiernos, serían 3.500. Ajá, va, pero tú decís que es muy poquito. Miren, yo me encontré con Salvador Arias del Frente que escribió un libro. 37.500 millones puso él, y le dije yo, mira Salvador, ¿no te parece que es demasiado? Mira Renberto, vení para acá. Imagínate vos, es que no estoy hablando solo de los robos, estoy hablando de las ilusiones, las faltas pago de impuestos. Mira, me dijo, si aquí es una millonada de impuestos que no has pagado nunca. Si los que pagamos impuestos son el libro negro de la clase media para abajo. ¿Cómo vas? Que hasta me mencionó nombres de 2 multimillonarios aquí. ¿Crees vos que ese señor pagó una vez 10.000 colones? ¿Crees vos que ese señor tenía que pagar 10.000 colones? Me dijo, no hombre, me dijo. Entonces, por ahí va la cosa, no va solo en los robos concretos, no que va también en las ilusiones, no que el ganguerismo, exacto. No solo la partida secreta, sino que es todo lo que se ha perdido
por una buena administración. Una buena administración es como la que está haciendo este muchacho de Hacienda. Celaya, de Hacienda, en donde él está recuperando un montón de plata. Hoy con este asunto de la amnistía fiscal Sí. va a recuperar plata. Todas esas cositas son las que antes no se visionaban como desarrollo del país. Si un país subdesarrollado se saca a través de una buena administración. Y en un año se está viendo, en los 3 años se está viendo que cuando se administran bien los recursos, pues abundan y se ven las obras. Mire, una pregunta, ¿verdad? Esta amnistía es primera de este gobierno, porque Primera. ya habían habido más amnistías Sí, sí. anteriormente. Ah, sí, pero lo que pasa es que antes estas amnistías son más completas. Antes daban amnistía, pero los que no pagaban impuestos y que eludían siempre se quedaban ahí, escondiditos. Entonces, porque sabían que no les pasaba nada. Pero la clase media para abajo, la pequeña y mediana empresa que no pagaba, sí, te vacunaban. ¿Va? Es que la tesis aquella de que el que se roba una gallina va preso y el que no. Se roba un millón, ese- va. La ese va serpiente para- muerde a los para- descalzos. Exacto. Mira, Eso quiere decir- pero entonces quiere decir que, porque yo leí Es el ese grueso. libro de Salvador Arias, Ajá. el libro negro de la corrupción, Correcto. y sí hablaba él de más de 35 mil millones, Sí. pero él está cuantificando precisamente cosas. todo, ¿verdad? Sí, todo. Todo, realmente todo. Lo que, porque lo vaya, que había fíjate dejado bien, de percibir el fisco. vaya, fíjate bien, hay un hecho, ¿verdad?, que es bien ejemplarizante. Por ejemplo, el hecho de que se ordene, bueno, vamos a vender la banca, pero por decreto legislativo la vamos a sanear. 500 millones. Entonces, El Incafé. ahí no está ese dinero, Carlos. Sí. Todo ese dinero, imagínate tú que nosotros le pagamos sanear la cartera a los bancos para que lo compraran los privados, ya Lo mismo. bonita la vaquita, pues ya gordita, ¿va? Sí, bueno, de ese dinero, del saneamiento de la banca, todavía hay una deuda que carga el Banco Central como de a través del FOSAFI como de 120 millones. El resto ya se pagó. Digamos, lo que queda de esa deuda del saneamiento de la banca son como 120 millones. Sí, si ya metemos todo lo de ilusión y evasión, evasión. ahí sí, ¿verdad? Claro. Porque A eso se refería. Sí, ahí sí, Yo pero creo- digamos de corrupción puramente gubernamental, de dinero que se han apropiado funcionarios públicos. Del delito de apropiación o retención indebida. Sí, yo creo que eso no es tan grande. No, en eso estoy de acuerdo, pero fíjese una cosa. Acá en este país, hace 20 años, me acuerdo que yo iba a una reunión de una empresa y vi al director de impuestos internos de aquel momento entrar, y luego entró otro abogado, yo no lo conocía, bastante joven, y salió y me dice, mira, ¿sabes qué me vinieron a proponer? Me dijeron que debíamos nosotros 8 millones de dólares a Hacienda, y que si les pagábamos 2 a ellos, nos quedaba en 4 millones, o sea, en rebaja. Me dijo, y si pagábamos un poco más, nos bajaba más, me dijo, pero la oferta base era darles 2 millones a ellos y 4 nos ahorramos 2. Claro. Y obviamente los mandamos a la porra, me dice, pero eso cuando me di cuenta, cómo llegó a él con la confianza de decirles, porque alguien le había dicho, mira, esta es la lista, recomendame a quién ir a hablarle. Mire, y el Y tema está es, investigado, ahorita está, creo que ese director anda ya huyendo en este momento. mire, y el tema de las comisiones. Por ejemplo, yo fui directora general de Bienestar Magisterial en el periodo del presidente Duarte. Tuve que sacar a un señor que me llegó a ofrecer una comisión si yo le contrataba su farmacia en San Miguel. Me daba 90,000 colones. Yo no di comisión por el alquiler de mi edificio. No, para no, Bienestar no, Magisterial. no, es Ya que no está. es el punto. El punto es que dónde lo ubicamos, ¿verdad? Porque ese es otro. Los alcaldes. Entraba El que fuera. sí, y mire, y si me das el proyecto a mí de la construcción de esta calle, 10%, 15%. O Y con eso, casas que les daban antes, y eso porque un gerente eso no lo legal, debemos seguir permitiendo. había un gerente legal de una alcaldía famosa de El Salvador que daban 2 casas. Una para la alcaldesa o alcalde que estaba, y el otro era para el consejo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con esa, que había poder, gracias a Dios, ahora por la ley ya no tiene ese poder el alcalde o alcaldesa. Como hay que aclarar ahora si son uno u otro, ¿verdad? Resulta ser de que eso ya no es posible. Pero ahora son para el combo general, ¿verdad? Las 2 casas son para el consejo. Sí. Y solo los que denuncian dicen que no. Y eso es cierto
porque, por ejemplo, ustedes se acuerdan de la cota 1000, ¿verdad? De aquí del banco, del Boquerón. Sí. Vaya, fui a ver una casa en donde cuando medimos ya era cota 800, ya estaba 200 metido, ¿verdad? Y le dijimos, mire, pero esta no la podemos comprar por esto y esto y esto. Entonces, como ahí tiene jurisdicción, que es Altepeque, tiene Santa Tecla, tiene San Salvador, tiene Mexicanos, en uno de esos 4 estaba, y me dice, no se preocupe, esto lo arreglamos nosotros. A los 2 meses nos estaba mandando que ya estaba todo aprobado, que ya habían movido la cota, porque si no, todos esos restaurantes no podrían estar y esas casas no podrían estar. Sí. Entonces, esas situaciones, ahí es donde van todos esos miles de dólares que ya entraron en esa cuenta, porque la apropiación o retención indebida, también yo me hice esa pregunta, ¿verdad? Yo me empecé a sumar lo que decían, no llegábamos a 1,000 millones con lo que se ha declarado, ¿verdad? Y que todavía falta porque, como yo decía, el problema es que no es auditoría lo que se hace, porque tendría que ser auditoría contable forense, y no se hace así. Ahí es donde está que todavía no van a cuadrar y van a quedar cortos, porque hubo alguien acá, un empresario que les mandó a hacer un cálculo auditable, y él hablaba de 600 millones en la presidencia de Funes, 400 millones en la presidencia de Tony Saca y 180 y pico en la presidencia de Flores para hacer las últimas 3, ¿verdad? Entonces, pero ahí no has puesto el Chaparral, la Antel, exacto. No has puesto la estábamos hablando de las distribuidoras de la energía eléctrica. Y lo claro que un año después se murió, saber de qué señor, Paco Flores. No, Salvador Arias. Arias, sí, murió supuestamente de cáncer. Bueno, sí. Por eso digo, murió después de un año después. O sea, pones en duda tú que se haya muerto por enfermedad natural. No, es pura coincidencia. Bueno. Como entonces, dice la canción, coincidencia estás tal especulando. Vez, o suerte. ¿Verdad? Bueno, pero es que la verdad es que, insistimos, ¿verdad? En el cálculo que hacía El Salvador estaba incluido prácticamente una integralidad. Una integralidad, por claro, si comenzamos a sumar lo que en las acusaciones de los requerimientos de la Fiscalía ha planteado en contra de Saca, porque Saca aceptó en realidad, pues, pero él dijo, pero no me lo quedé, yo digo. Entonces yo vengo a decirles aquí en las bolsas de quién fueron a parar esos dineros. En el caso de Funes, a él no ha firmado ningún documento, él que lo registren, a mí si quieren, el secretario privado era el que tomaba las decisiones, él se huevió el pito. O sea, cosas como esas hemos escuchado. Ahora, me doy cuenta yo que el profesor Salvador Sánchez Serén no era el que tomaba decisiones, lo mandaban para Cuba, dicen, allá 2 meses, y aquí se quedaba un grupo de 4 tomando decisiones, ¿verdad? Entonces, ahí le tenemos a la saber comisión. si él se daba cuenta de todo lo que estaba pasando, pero vaya, pasmado no era. Que ha habido un desfalco del Estado, del erario público, Carlos, sin duda. No, y además, por ejemplo, todos los proyectos de obra pública, como está. Aquí era el famoso diezmo o a veces 15%. O sea, sí. La quinceañera, dijo Will Salgado. Sí, no había concesión de obra pública que no le dieran el 10 o 15%. Entonces, si uno hace el recuento de toda la obra pública y le aplica el 10 o el 15%, ahí salen otros. Sí. No, así dijo Will, dijo que era el diezmo o la quinceañera. Por ejemplo, en época de Mario Perla, cuando estaba en Anda, si, por ejemplo, una urbanización. Carlos Perla. Si una urbanización quería meter el agua, le decía, bueno, me tienes que dar 1 o 2 casas de la urbanización para que yo te meta el agua. Oh, Dios. Entonces, sigamos sumando todo eso. No, había una persona en ese caso de Perla, había una empresa que habían sido compañeros y entonces el hijo de esta persona era el colector y era el que ordenaba el maletín, y dice que él, por gracia de una amante que tenían que llegar con maletín negro realmente, y ahí se miraba uno sentado, dice, en otra sala que solo era para eso, con maletín negro, y era una gracia que la señora se le había ocurrido que lo llevaran en maletín negro, y así se sentaban, y ahí llevaban el dinero, llevaban la escritura que iban a firmar, el santo seña. Así es, eso era de que ya sabían que iba para esa, me imagino que para todo eso era, claro. pero es decir, aquí haber tenido hasta corrupción organizada, porque eso ya es hasta corrupción organizada, ¿verdad? Y la otra cosa, le decía, que esas construcciones no dejaban para parques, no dejaban para escuelas, todo eso lo evadían.
cuánto costaba eso? No dejar para una escuela. O para un centro dispensario, ¿verdad? Sí, para un dispensario mínimo, una casa comunal. Mira, ya andan las ADESCO luchando por una casita comunal. Y es que lo que pasa, Natán, que nosotros tenemos que dejar al lado lo que se descubre en la presidencia, que se le achaca a un presidente como directa apropiación indebida o retención indebida que tuvo. Porque de aquí no hemos hablado, por ejemplo, de la partida secreta, que el mal uso que se le dio, el por qué se le dio, porque de ahí, por ejemplo, empezaron con presupuestos de 60 millones y llegaron hasta 600 millones de partida secreta, como partida secreta. Entonces son cantidades que por ley incluso estaban vedadas a su investigación. Y que no se sabía hasta que la sala esta de Belarmino Jaime, de Sidney Blanco, de Florentín Meléndez, dijeron que eso era ilegal, ¿verdad? Los Cuatro Fantásticos. Sí, hasta ahí es donde, bueno, se establece que ese era un mecanismo que se utilizaba para de alguna manera desviar fondos, ¿verdad? Y que como no se tenía que dar ningún tipo de explicación respecto a lo que ahí se inyectaba, cuánto dinero iba ahí, después sabemos que de todos los sobrantes de los ministerios que no se ejecutaba, iba a parar a ese lugar. O sea, aparte del presupuesto que ya tenía. Exacto. Y ahí no había manera de saber qué es lo que se mandaba para ahí, en concepto de qué y en qué se gastaba, porque secreto de Estado. Está en los presupuestos que en la época de Tony Saca, la asistente de la primera dama ganaba creo que $7,000. Mira, asistente. Los Cuatro Magníficos, dije vos. Los Cuatro Magníficos para la partida secreta de ellos sí la dejaron. Mira, y en la Asamblea Legislativa también había una cuenta secreta, ¿verdad, Rembert? Y ahí hubo un señor gerente. Bueno, yo no sabía, mira tú que estaba en la Asamblea, que eso trascendió, ¿verdad? No sé si un mito urbano, que ahí hasta una habitación privada tenían ahí los no, el presidente. Ese solo fue Ronald Umaña. No, también fue un presidente, porque cuando tomó doña Gloria a la que ella relevó. ¿Y para qué tenía una cama ahí el presidente? ¿O cómo meten una cama ahí vos? Ronald era vicepresidente. En aquellos tiempos el Chele Guayú a veces Carloncillo recibía. El Chele Guayú. Sí, no, profesor. No, fue presidente de la Asamblea. No, pues usted dice el Chele Guayú es uno que fue presidente de la Asamblea Legislativa. No, pero el licenciado dice. El que estuvo antes de doña Gloria. Y después de Ciro. ¿Quién fue? Fue eso. No. Orellana. El sí, profesor Orellana. Es que como a mí me tocaba trabajar con ella por las cuestiones de seguridad diplomática y todo, el día que me tocó la primera reunión con ella, que fue creo que el 2 o 3 de mayo, yo creo que por eso lo hizo. Estábamos a iniciar la reunión y empiezan los de mantenimiento, sacando una cama, sacando un sacando una mesa de noche, y yo me quedo. Le dije yo, va a remodelar donde usted se va a quedar a trabajar en la noche. Yo me voy a ir para mi casa, me dijo. Eso me dijo, lo tenía el otro. Y eso o sea, sí tenían ahí. Sí. Ajá. Fue Gloria, Salguero Grosal. Sí, antes de Gloria, sí. Fue, porque Gloria creo limpió. que este señor Orellana, creo que fue. No. Luego Orellana. Pero don Rubén no fue de esa persona. Bueno, sí. pero ahí estaba Sí. O sea, ahí pero estaba la ¿para habitación. qué tenían la cama ahí, pues? Pues ahí habían Para bacanales, descansar. ¿verdad? Ahí en la Pero yo creo, vicepresidencia de Ronald si habían estás trabajando bacanales. las 24 horas. Sí, tienen que dejar. No, decían que vaya, está esa bien, había sido la salida. trabajaban 24 horas. No, doctor, pero no es digamos, cierto. a veces trabajas hasta las 2, 3 de la No, mañana. pero entonces, trabajamos todos los diputados, amanecíamos en los curules. Bueno, ¿Por por qué el eso. presidente se iba a ir a acostar? No. Porque era un hombre pensante. No. Los escritores no eran los diputados, pero el presidente. No, es que bueno, el presidente ya No, quedó bien camita. Bueno, habría que ver si esa cama hablara, ¿verdad? Si esa cama hablara. No, Yo creo que por eso la votaron, para que no hablara. Pero y que habían bacanales ahí, pues. Habían bacanales. De esa Me época. consta, en el tiempo no de doña Gloria, sino en el que sigue, porque doña Gloria saneó. Y yo, como fui jefa de fracción del PDC, limpié todo ese montón de cosas que había, ¿verdad? Porque yo también en la Democracia Cristiana hallé
ahí se celebraban bacanales, en el PCN también, Remberto. Me Hubiera- consta de vista Pero y hubieras oído. tocado a Ronald, hombre, pero el principal lo dejaste ahí. Mira, No, yo y no entonces tenía también por el qué. PCN hacía sus bacanales. Pues. Todos. Y no podemos, es que mira, eso O es sea lo que no solo en Mariona se hacían bacanales. mira, pues. es lo que a mí me gusta hoy en día. Me gusta la sátira y me gusta esto que es que no hables porque vos tenés de vidrio el techo, hombre. Y eso es lo que está pasando, que hay un montón de gente que está hablando babosadas, mala palabra, ¿verdad? Y tienen el techito de vidrio, que si uno que le consta de vista y oído las cosas hablara más abiertamente, le digo, aquí se va a saber todo. Yo por lo menos no me pienso callar. Muy bien. Bueno, está bien. Carlos, mucho gusto, gracias. Te veo en 15 días. Vaya, gracias igualmente, Natán. Gracias, Remberto González Ah, no, Urge. hombre, muchas gracias a ti, Natán, y a la KL por Sí. estar aquí esta mañana. Bueno, gracias, No, mira, Mélida. gracias a ti, gracias a los compañeros, ya ven cuánto aprendemos, vea Don Tin, ya vio. Y Yo no sabía Esa de los cama. de los bacanales del PCN, no sabía. Juan Ay, Morales. ya sé. Gracias a los 2000 que se conectaron en la transmisión, dice Juan Morales, esa cama no hablaba, solo rechinaba. Era de agua. Ah, era de agua. Ah, pues no rechinaba, solo le decía. Fíjate que yo no me daba cuenta de ese volado. Oye, Remberto, mejor no hables. no me daba cuenta de la cama de agua. No hablé porque Gracias, Misa. yo así Muchas era. gracias, y de verdad, a todos los que se han conectado los felicito porque tienen deseos de estar apoyando El Salvador, gracias a los colegas, y Sí. aquí vamos a estar, que me ha encantado estar aquí con los colegas. Sí, Es papá, bien, galán, en el 15 días nos clima. vemos. Miren, la verdad es de que les agradezco 2000 conectados a nivel mundial en Australia, en España. Y es verdaderamente gratificante. Y no son diásporas, son nuestros hermanos Son salvadoreños nuestros hermanos en el que extranjero. por malas decisiones políticas se han visto obligados a salir, pero que han sido exitosos allá y que la economía de este país Le debe mucho. ha estado cimentada en gran medida con ellos, ¿verdad, Carlos? ¿Ah? Ahí está. Bueno, nos vamos. Gracias a Carlito, gracias a todo el pool de analistas.